Alabado sea Jesucristo. Hoy la Iglesia nos invita a contemplar a esta gran santa, Santa Mónica, patrona de las esposas y madres cristianas, con esa vida tan virtuosa y al mismo tiempo con tanto apoyo en la dimensión espiritual de nuestra existencia. Ella fue parte de aquellos que fueron dando forma a la cultura occidental cristiana. Es un ejemplo grande de vida de fe, vivida, según el mismo Señor enseña, amando hasta el extremo. Mónica es una mujer, Mónica era una mujer africana, de lo que sería hoy Argelia, y a la edad de 20 años, en virtud de las costumbres de su tiempo, acuerdos que habían entre familias, se casará con Patricio. Patricio era un hombre con un carácter bastante difícil. Todo lo que conocemos de Mónica lo conocemos por los escritos de San Agustín. San Agustín es el que da a conocer lo maravillosa que fue su madre y la fecundidad que tuvo su madre. Va a tener entonces, va a casarse con Patricio y va a tener 3 hijos. El primer hijo, se supone, el mayor es Agustín. El segundo hijo, Navigio, y la tercera hija, que se cuenta que Navigio va a permanecer con ella hasta que se casa, y la tercera hija, una mujer que enviudará muy joven y se convertirá en abadesa de un monasterio. De manera que ese es el núcleo de Mónica, diríamos parte de ese rebaño que el Señor le pide que cuide, y evidentemente que ese rebaño que tiene que cuidar debía contar con el auxilio de Patricio, pero en el caso de Mónica, Patricio será también parte de esas ovejas perdidas que el Señor anda buscando y que Mónica comprende que es así y que por lo tanto también ella va a tratar de alcanzar para traerla al rebaño de Cristo. Hay 3 dolores en el corazón de Mónica que aparecen narrados en las confesiones de San Agustín. El primer dolor es justamente el que provoca en el corazón de Mónica Patricio. Patricio, que era un hombre trabajador, que era un hombre que la quería mucho a Mónica, pero tenía, como dice Agustín en las confesiones, era sumamente cariñoso y extremadamente colérico. Qué imagen, ¿no? Agustín, un maestro, para explicar en unas poquitas palabras cosas difíciles para las que nosotros necesitaríamos mucho. Bueno, él tenía momentos de mucho enojo, de mucha cólera. Y Mónica, en su corazón, quería ganarlo para Cristo. Ese era su norte. Ella sabía hacia dónde caminaba. Y sabía que para esto debía saber cómo comportarse adecuadamente. Ciertamente que era ejemplar. Pero en esos momentos en que Patricio se descontrolaba y se volvía colérico y se enojaba, Mónica había tomado la decisión de no entrar en ese momento con cosas que pudieran acrecentar en Patricio su enojo o que pudieran ponerlo en situación de ir más allá de esa cólera que ella tenía, porque sabía que de hacerlo la cosa podía ser infinitamente peor. Esta decisión que Mónica había tomado tenía una razón profunda: ganarlo para Cristo, ganarlo para Cristo. Y de hecho, cuenta San Agustín que en los encuentros que tenía con algunas amigas para hablar justamente de distintas cosas, sus amigas, que en las conversaciones se excedían, cosa que a ella no les gustaba, de contar cosas sobre sus esposos, entonces algunas tenían marcas en el rostro o en algún otro lado de los enojos, de las cóleras, de las violencias que sufrían de parte de los esposos. Dice Agustín que en Mónica, ni por comentario, ni por rastro de ninguna marca, se ve que su padre la haya golpeado o maltratado. Ella aguardaba que pasara ese momento del enojo. Ella esperaba eso. Y de hecho, podríamos decir que este primer dolor que está en el corazón de Mónica, poco a poco va a ir cediendo porque Patricio irá encontrando el camino del Señor. Encontrará el camino del Señor, se va a bautizar, se va a volver cristiano, y hay una frasecita muy linda de Agustín, que yo ahora no la recuerdo de memoria, pero en la que dice justamente que ese nuevo comportamiento de Patricio hace que
esa vida suya pasada comenzara a tornarse y que no tuvo más necesidad de soportar en ese periodo en que era fiel otro tipo de infidelidades que sí se daban en el periodo anterior. De manera que podríamos decir que en este caso concreto, porque no siempre es así, pero que en este caso concreto se cumple para Mónica aquello: los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantares. El segundo dolor que está en el corazón de Mónica tiene que ver con su suegra, porque su suegra hacía lugar en su corazón a los comentarios de las personas que trabajaban para ella, las criadas, y ellas le llenaban la cabeza con relación a Mónica, le contaban cosas de Mónica, y ella había comenzado a hacer lugar en su corazón, y poco a poco se iba distanciando de Mónica con una mirada de desconfianza, con una mirada acusadora, que fue desapareciendo lentamente a medida que fue comprendiendo que había mucha mentira, mucha injuria, y también terminó en una relación muy buena con Mónica. Podríamos decir que en este segundo dolor de Mónica también se puede decir: los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantares. Y el tercer dolor de Mónica fue Agustín. Evidentemente que Agustín tenía un temperamento violento, rebelde, no violento, ¿no? Rebelde, era rebelde, y tenía un gran deseo de buscar algo que él sentía en su interior y que estaba vinculado con lo que después sabría era la verdad. Pero de hecho, esta búsqueda la hace en medio de muchos desórdenes morales. Tendrá un hijo, a Deodato. Mónica se va a oponer bastante a la relación con la esposa, con la mujer con la madre de Deodato, pero sí va a preocuparse del cuidado de su nieto. Lo cierto es que Agustín en esa búsqueda irá por varias escuelas, tratando de interiorizarse y de ver si lo que él busca no se encuentra allí. Irá por los maniqueos, irá también por los escépticos. No solo lo hará así, sino también cruzará de África a Europa para tratar de ver, y allí es donde se va a encontrar con San Ambrosio, ese gran obispo que le ayudará mucho en ese camino de conversión. Lo cierto es que este tercer dolor en el corazón de Mónica lo va a enfrentar con 4 cosas muy importantes. La primera, el sufrimiento. Va a sufrir, pero no se va a entregar. Es decir, va a tratar de entregarle a Dios todo ese sufrimiento que está teniendo. Podríamos decir que lo va a resignar, pero ¿de qué manera? Es decir, lo va a cambiar de signo. Esa realidad que aparece impenetrable y difícil, Mónica la va a enfrentar con mucha confianza en el Señor. La va a enfrentar con 2 cosas que estarán muy presentes en ella: la oración y las lágrimas. La oración y las lágrimas. Podríamos decir las 4 cosas son el sufrimiento, la paciencia, porque sabe que en estos procesos la paciencia es fundamental. El que no tiene paciencia no solo sufre las cosas que le vienen y que debería vivir con paciencia, sino que también sufre lo que genera la impaciencia, porque la impaciencia en sí misma genera males. Por lo tanto, la paciencia, el sufrimiento, la paciencia, la oración y las lágrimas serán las 4 realidades con las que Mónica va a enfrentar esta realidad. Todos sabemos que Agustín se va a bautizar en la Pascua, en Roma, y que será una gran fiesta. Tercer dolor en el corazón de Mónica: los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantares. Mónica fue una mujer fiel, que nunca se dejó doblegar por esas adversidades que estaban allí. Cuando deciden volver a África con Alipio, el gran amigo de Agustín, y con Adeodato, estando en el puerto de Ostia, Mónica ve que ya su vida, ¿verdad?, va tocando al fin. Y entonces le dirá a Agustín que ya su vida, en virtud de que le había pedido a Dios verlo cristiano, ya prácticamente se encuentra cumplida. Y le pide que no se preocupe demasiado de sus restos, de dónde va a quedar enterrada, porque el Señor, que ha creado todas las cosas, sabrá para el día de la resurrección dónde tiene que encontrarla. Eso sí,
no te olvides de mí delante del altar. Aún en ese último momento de su existencia, Mónica sigue siendo una mujer santa, cristiana. Una santa que peregrinó en ese camino de la santidad. Y que en la medida en que supo vivir estos sufrimientos, en la medida en que supo ser fiel al Señor y ser fiel a la salvación de las personas que se ponían en su camino, entonces el Señor la bendijo, llenó su corazón de amor y evidentemente le entregó la corona de los santos en el cielo. Santa Mónica, ejemplo de madre, ejemplo de esposa, ruega por nosotros, ruega para que no nos dejemos doblegar por las adversidades que a veces tenemos que enfrentar, y especialmente para que sepamos que tú, Señor, siempre estás con nosotros y nos acompañas. Santa Mónica ruega por las madres que sufren mucho, que sufren muchos dolores, que a veces se provocan porque los hijos no andan por caminos como los que andaban, por caminos de bien, como lo andaba San Agustín, porque a veces el esposo no la comprende, o no la quiere, o ella siente que no la quiere, como podría ocurrir con Patricio, que sí te quería, que sí quería a Mónica, pero que su temperamento colérico le hacía pasar malos momentos. Santa Mónica, ayúdanos a nosotros, los padres, ayúdanos a comprender la importancia de tener en el horizonte algo que dice San Agustín en las Confesiones de Mónica. Dice que ella lloraba por él más que las madres lloran por sus hijos que se mueren. ¿Y por qué lloraba? Y dice Agustín, porque contemplaba en mí la muerte de mi alma. Qué importante, la vida espiritual en una mujer, en un hombre, qué importante. Que Santa Mónica nos auxilie y llene nuestro corazón de esperanza. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantares. Alguno puede decir, no siempre es así, seguramente no siempre es así, pero la historia en su conjunto tiene esa palabra definitiva de Dios sobre nosotros. Claro que nuestra existencia muchas veces sembramos entre lágrimas, pero el final, es decir, la patria eterna, inevitablemente lo será para todos y allí cosecharemos entre cantares. Que Dios te bendiga y en este día te una más a Santa Mónica.